Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Pitágoras. En esta ocasión vamos a continuar hablando de los números racionales y concretamente vamos a referirnos a las expresiones decimales, identificar aquellas variedades que existen. Partamos primero recordando que toda fracción es una división indicada. Cuando yo tengo 2/5, 2/5 significa 2 dividido por 5 y entonces tiene una expresión decimal igual a 0,4. Recuerden que las fracciones son el ropaje de todo número racional. Por lo tanto, podríamos decir que el racional 2/5 es igual a o equivale a 0,4. Luego tenemos también que 24 onceavos da 24 dividido por 11 y eso establece una expresión decimal de la forma 2,1818 y así sucesivamente, en donde para resaltar nosotros que el 18 se repite indefinidamente, colocamos un guión sobre dicha expresión. Tenemos 36 novenos, en donde a la hora de obtener su expresión decimal nos da un valor entero, 4. 15 quinceavos, que al tener un numerador y un denominador exactamente igual, representan al número racional 1. Y 3 treceavos es igual a 3 dividido por 13. En este caso tenemos una expresión decimal en donde la expresión 230769 se repite indefinidamente. Por último, podríamos colocar a 5 sextos, en donde 5 dividido por 6 da 0,83. Aquí hay una particularidad y es que el 8 no se vuelve a repetir, pero sí el 3 indefinidamente. Por lo tanto, le ponemos el guión únicamente al 3. Lo cierto es que todo número racional puede ser representado también de forma fraccionaria o también por medio de su correspondiente expresión decimal. Pues bien, el resultado de dividir entonces el numerador por el denominador en una fracción representa la expresión decimal del número racional. Entonces, toda fracción propia, lo hemos dicho, va a tener una expresión decimal de la forma 0, y algo. Eso significa que va a representar números racionales entre 0 y 1. Caso de 3 cuartos, que la expresión decimal es 0,75 o 4 séptimos, en donde la expresión decimal es de la forma 0,571428 y este valor se repite indefinidamente. Pero todos los valores de los números racionales representados por fracciones propias serán de la forma 0, y algo. En cambio, en el caso de toda fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador, la expresión decimal puede ser un entero o presentar la forma b, y algo, donde b es un valor entero diferente que 0. Entonces aquí tenemos el caso de 12 quintos, cuya expresión decimal es 2,4, es decir, representa al número racional 2,4. 24 octavos representa el número 3 y 31 séptimos representa al número racional 4,428571, donde esa expresión se repite indefinidamente. Así las cosas, entonces ahora podremos empezar a identificar los tipos de expresiones decimales que representan a los valores racionales. Pues identificamos 3 tipos de expresiones decimales. Hay unas expresiones decimales que hemos denominado o vamos a denominar finitas. El caso de 2 quintos, cuya expresión decimal es 0,4. La razón es que la expresión decimal está representada por una cantidad finita, limitada de números. El caso de 8 cuartos, cuya expresión decimal es 2, es una expresión decimal finita. El caso de 25 cuartos, cuya expresión decimal es 6,25.
Estas expresiones decimales son finitas, pero tenemos otras que son infinitas, periódicas, simples. Normalmente se les denomina solo con el término infinitas periódicas. Es el caso de 9 onceavos, donde la expresión es 0,81, pero ese 81 se repite indefinidamente. Por eso se habla de infinitas periódicas. El periodo sería 81, que es el que marcamos con el guión. Y vamos a ver después por qué se les decimos simples. También es el caso de 31 novenos, cuya expresión decimal es 3,4, en donde el 4 se repite indefinidamente. Podemos identificar un tercer tipo, una tercera variedad de expresión decimal, que son las infinitas periódicas compuestas o mixtas. Este es el caso de 7 doceavos, en donde a la hora de hacer la división, la expresión decimal tiene un 58 que no se repite más, un valor finito, que es 58, y después un valor 3 que se repite indefinidamente. Entonces hay una combinación de finito con infinito periódico. Por eso se habla de mixtas. Y por eso entonces hablamos también de infinitas periódicas simples para cuando solo se presenta la parte infinita. Caso de 31 sextos, en donde la expresión decimal es 5,16, en donde el valor 6 se repite indefinidamente, pero no el 1. El 1 aparece solo en esta ocasión, y luego el que se repite periódicamente es el 6. Entonces podemos decir que toda expresión decimal, o todo número racional, le corresponde una expresión decimal, que puede ser finita, infinita periódica simple o infinita periódica mixta, que es el resultado de interpretar la fracción que lo representa como una división indicada, numerador dividido por denominador. Ahora bien, podemos entonces poner acá unos ejemplos puntuales para amarrar el concepto. Si yo tengo 5 octavos, a la hora de obtener su expresión decimal, ese número racional equivale a 0,625. Estamos ante una expresión decimal finita. En el caso de 89 treceavos, resulta que 89 dividido por 13 da 6,846153, en donde toda esa expresión se vuelve a repetir indefinidamente. Por lo tanto, ese número racional le corresponde a una expresión decimal infinita periódica simple. En el caso de 165 noventavos, a la hora de hacer la división, obtenemos que eso me da exactamente 1,83, en donde el 8 aparece solo una vez, pero el 3 se repite indefinidamente. Por lo tanto, ponemos sobre él el guión correspondiente y logramos identificar que la expresión decimal de este número racional es infinita periódica mixta. Ahora bien, en la resolución de problemas, uno puede trabajar o con la expresión fraccionaria o con la expresión decimal que le corresponde. Cualquiera de esos dos valores me van a llevar al resultado adecuado. Pero un detalle importante es que eso aplica para cuando la expresión decimal es finita. Porque cuando la expresión decimal es infinita, ya sea periódica simple o periódica mixta, como la expresión decimal no termina, entonces hay que hacer un redondeo, es decir, limitar el número de decimales, y eso hace que los resultados de los problemas puedan dar aproximados, no exactos. En el caso de la expresión decimal finita da exacto, da lo mismo. Pero en el caso de las expresiones infinitas da muy aproximado. Vamos a ver un par de ejemplos para que esto nos quede claro. Vean el caso. Dice que de un grupo de 85 estudiantes, 4/5 ganaron el curso de matemática. ¿Cuántos estudiantes aprobaron el curso? Esa es la pregunta. Bueno, como hemos aprendido ya y lo hemos señalado en programas anteriores,
Primero distinguimos la unidad de referencia, perdón, el conjunto de referencia o conjunto universo, que sería el conjunto de estudiantes. Y ahí la unidad de referencia, que en este caso sería 85, 85 estudiantes. De esos 85 estudiantes, dice que 4/5 de 85 ganaron el curso. Entonces yo voy a obtenerle a 4/5 la expresión decimal, que en este caso sería 0,8. Entonces, 4/5 de 85 ganaron el curso. Recuerde que el término de es multiplicación, indica multiplicación. Y que yo en este caso multiplico el numerador por la unidad de referencia y divido por el denominador. Entonces 4 por 85 da 340, dividido por 5 da 68. De acuerdo entonces a la expresión decimal, perdón, a la expresión fraccionaria, 68 estudiantes ganaron el curso de matemática. Ahora veámoslo, pero trabajándolo con la expresión decimal. 0,8 de 85 es 0,8 por 85, porque el término de, en el campo de los números fraccionarios, representa multiplicación. Y si ustedes hacen la multiplicación en su calculadora, se van a dar cuenta que también les da 68. Sí, puedo trabajar con la expresión fraccionaria o con la expresión decimal. Al fin y al cabo, voy a obtener exactamente el mismo resultado. Pero ¿qué sucede en los casos en donde las expresiones decimales son infinitas? Bueno, veamos entonces el caso. Dice que de un lote de 72 frutas, 7 doceavos son naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en dicho lote? Bien, el conjunto referencial o universo son las frutas. Y la unidad de referencia es 72, que es el número de frutas que hay en el conjunto. Una vez que yo establezco la unidad de referencia, entonces ahora voy a trabajar con 7 doceavos. Le obtengo la expresión decimal y resulta que 7 doceavos a la hora de hacer la división da 0,5833, en donde el 3 se repite indefinidamente. Por lo tanto, ahí voy a tener que hacer un redondeo. Bueno, pero resolvamos el problema primero de manera fraccionaria. Un doceavo de 72 son 6. Por lo tanto, 7 doceavos de 72 serían 7 por 6, 42 naranjas. Si lo hago por expresión fraccionaria, obtengo que el número de naranjas es de 42. Pero si lo hago por la expresión decimal, entonces tengo que redondear y me queda en 0,583 de 79. Lo estoy haciendo con 3 decimales. Uno puede trabajar con 1, 2, 3 o los decimales que uno desee. Entre más decimales, evidentemente, voy a acercarme más a la respuesta. Vean que en este caso me da que el número de naranjas es 41,976. Evidentemente, el número de naranjas debe ser un número entero. Por lo tanto, ese 41,976, a la hora de redondearlo, lo redondeo a 42. Por lo tanto, el resultado es exactamente el mismo. Pero vea que tuve que, de alguna manera, no llego al resultado exacto, sino a una aproximación. Por eso se trabaja preferiblemente con expresiones fraccionarias y salvo que la expresión decimal sea finita, entonces se puede trabajar perfectamente con la expresión decimal y vamos a obtener resultados exactamente iguales. En el otro caso, obtendremos resultados aproximados. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Los invito a que me escriban a mi correo mario2707@gmail.com y también a que compartan este material e inviten a otras personas para que los vean y puedan disfrutar del beneficio de contar con una herramienta más para el aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias.